¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Un Café para Canut. Siempre les digo que tenemos invitados muy especiales, pero hoy día sí que nos pasamos, porque estamos con la candidata a la presidencia de la República de Chile, Evelyn Matei, quien ha hecho un periplo extraordinario estos días por acá en la región del Biobío y se ha dado un tiempo también muy especial para poder conversar con nosotros, el mundo evangélico, el mundo católico, el mundo de la familia, y que también quiere escuchar aquellas cosas que son importantes para nosotros. Bienvenida, Evelyn. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar acá en tu programa, querido Luciano. Tú sabes que te tengo una tremenda admiración por todo lo que has hecho. Pero también tengo una tremenda admiración por lo que hacen tantas personas que tienen fe y que quieren ayudar a personas que necesitan ayuda. Así que una alegría estar acá. Oye, Evelyn, ¿sabes que le preguntamos a la inteligencia artificial sobre ti? Porque esa cosa miércoles está como de moda hoy día. Sí, para el chat GPT. Exactamente, y los jóvenes siempre están buscando. Entonces, bien, para todos los jóvenes, cuando uno pone Evelyn Matei, aparece lo siguiente. Evelyn Matei es una destacada economista y política chilena nacida el 11 de noviembre de 1953. Hija del general Fernando Matei, creció en un ambiente ligado al servicio público. Estudió Ingeniería Comercial con mención en Economía en la Universidad Católica de Chile, donde se graduó con distinción máxima, siendo una de las primeras mujeres en destacar en esa área. Posteriormente realizó estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Heidelberg, Alemania. No, eso no lo hice. ¿No? Eso no es cierto. No hice posgrado. Ahí se equivocó el chat GPT. No dice toda la verdad. Su carrera política comenzó como diputada en 1990, representando al distrito de Las Condes, Vitacura y Lo-Barnechea. Más tarde fue senadora por la región de Coquimbo entre 1998 y 2011. Ese año asumió como ministra del Trabajo y Previsión Social en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cargo desde el cual lideró importantes reformas al sistema de capacitación y al empleo juvenil, los jóvenes, muy importante. En 2013 fue candidata presidencial por la Alianza, convirtiéndose en la primera mujer de la derecha en disputar la presidencia. El tema de las mujeres, qué importante, las mujeres, ¿no? Aunque no resultó electa, consolidó su imagen como futura política influyente. Desde el 2016 es alcaldesa de Providencia, donde ha impulsado políticas innovadoras en seguridad ciudadana, tema importante, urbanismo, educación y recuperación de espacios públicos. Es reconocida por su estilo frontal, dijo la verdad, ChatGPT, ¿o no? No, yo no. Su capacidad de gestión y su independencia dentro del espectro político. Su nombre se perfila como una de las principales cartas presidenciales para las elecciones de 2025. Buen resumen de ChatGPT. ¿Eh? ¿Está bien? Sí, está bien. Lo único que no hice estudio de posgrado en economía. Ah, ya, pero sí, usted es una mujer de la economía. Y fui abriendo camino. Fíjate que, Luciano, a mí lo que me impulsó a estar en política era básicamente que me duele la pobreza. Es un tema que yo creo que nos tenemos que tomar con mucha seriedad, porque hay seres humanos que tienen los mismos sentimientos, las mismas ganas de que sus hijos salgan adelante y sin embargo viven una vida muy dura. Y por eso que yo soy también tan estricta en cómo se usa el dinero público, porque existiendo tanta necesidad, me parece que es absolutamente inaceptable el malgasto o el robo de platas públicas, porque tienen que ir a los que más lo necesitan. Bueno, esa es una de las cualidades que debería buscar un chileno a la hora de elegir quién va a ser su presidente. Claro, porque yo siempre digo que Chile, hay otros países que hay un indicador de cuán desigual es una sociedad. Se llama el Gini, el coeficiente Gini. Mientras más bajo es, mejor. Entonces, en Europa, el coeficiente Gini, antes de impuestos y de gasto, es más o menos parecido que el de Chile. Pero, después de los impuestos y después del gasto de gobierno, ellos lo reducen muy fuertemente, reducen muy fuerte la inequidad, porque le dan mucho dinero a los que más lo necesitan. En Chile, a pesar que destinamos mucho dinero al gasto social, la verdad es que no baja casi nada, porque gran parte del dinero se malgasta
en programas que están mal diseñados, en programas que son muy caros de administrar, en programas que está lleno de compadres que no aportan nada, pero que cobran un sueldo. Y por eso que a mí me da rabia el mal uso de la plata fiscal. Me enoja, a mí me enoja, a mí me indigna. Y cuando llegué a la municipalidad, yo partí cortando todos los gastos superfluos y eso nos permitió ir, por ejemplo, en ayuda en Providencia. Hay muchos edificios que ya tienen, por ejemplo, 60, 70, 80 años, que les están fallando la techumbre, que los ascensores no funcionan, que las cañerías de agua servida están tapadas. Entonces nosotros hicimos un programa y destinábamos más de 1.000 millones de pesos al año en que ellos postulaban los distintos edificios y nosotros les ayudábamos porque mucha gente, muchos adultos mayores que viven de una pensión no tienen la plata para pagar esos gastos tan caros. Entonces, a mí me parece que todo el ahorro que uno puede hacer en gastos superfluos, si lo destina a ayudarle a la gente que más lo necesita, tendríamos un mucho mejor país. Mira qué interesante, Evelyn, ¿y sabes por qué te lo voy a decir? Tú sabes que yo soy pastor evangélico. Sí. Además de que me gusta mucho la política, soy un pastor evangélico hace más o menos unos 30 años. ¿30 años ya? Sí, claro. Empezaste muy joven. Muy jovencito. Fui al seminario a los 19 años y a los 25 ya era pastor. Ah, mira. ¿Y siempre acá en Biobío? Siempre en Biobío. Si sacas la cuenta más o menos vas a saber la edad que tengo. Pero mira, el mundo evangélico, Evelyn, nace en los estratos culturales bajos. Y por este amor al prójimo, al trabajo, al orden, a las autoridades, los sociólogos dicen que el evangelio hace subir a la clase media a sus adeptos entre la segunda y la tercera generación, que es lo que está pasando hoy día. O sea, el movimiento evangélico tiene una capacidad de transformar la vida de las personas. Yo quería contarte que es una razón de por qué el mundo evangélico se ha desprivatizado, en palabras de Casanova, un experto en religiones. O sea que el mundo evangélico comienza a participar en el mundo de la política, la educación. Porque quiere hacer un cambio. Porque quiere hacer un cambio, porque ha logrado tener el equipaje necesario para poder ser un aporte. Entonces, desde este punto de vista, yo quería preguntarte a ti, a nombre también de mucha gente católica y evangélica, gente de fe, ¿qué piensas tú del mundo evangélico, del mundo de la fe, del mundo de la religión? Porque han ido ganando espacio, han ido influyendo en la convención constitucional. Tú jugaste ahí un rol increíble y te trataron de silenciar, pero hiciste el punto y lo dejaste fuerte, y yo creo que además fue una de las grandes causas por las cuales se derrotó esa constitución que era tan mala para nuestro país. Yo tengo muchas experiencias, Luciano, en cómo la religión puede cambiar algo en la sociedad, para bien. Fui una vez a la cárcel, y la cárcel es algo muy duro. Y hay desorden, es algo muy... Es como un infierno. Es terrible. Yo me sentí como con peso, hasta que llegué a la zona donde estaban los evangélicos. Y bien vestidos, con una sonrisa. Cuando yo llegué estaban cantando a Dios. Pero uno veía que esas personas, estando en una situación muy difícil, privados de libertad, estaban haciendo un cambio en sus corazones. Y yo te aseguro que todas esas personas que después salieron a la libertad nunca más volvieron a delinquir, porque habían hecho un cambio profundo. Y me sacó lágrimas. Me pasó también que tanto en San Antonio, yo donde fui diputada, como en la región de Coquimbo, cuando se instalaba una iglesia evangélica en algún barrio duro, difícil, empezaba al tiro a cambiar todo. Había calidez, había respeto, los chicos caían mucho menos en la droga y en la delincuencia y realmente hacían una diferencia. Pero también me pasó, cuando estuve de ministra del Interior, nosotros vimos cuáles eran la capacitación para los trabajadores que hacía una diferencia en la vida de los trabajadores, en el sentido de poder ganar más, de aprender algo, de poder ascender, etc. Y lejos, los que mejor funcionaban eran instituciones que estaban ligadas a algún tipo de creencia. Estaba Cristo Vive,
estaba Romanos 12, estaba Infocap, que es evangélica y católica. Básicamente, la diferencia es que están trabajando por ayudar al prójimo y no por ganar dinero fácil. Esa es la diferencia. ¿Y qué piensas tú como futura presidenta de nuestro país, Evelyn, respecto de cómo ayudar a las organizaciones religiosas, católicas, evangélicas, para que ese trabajo que hacen con los recursos propios, porque fíjate que interesantemente las iglesias evangélicas construyen sus templos con sus propios recursos, con sus ventas de empanadas, sus beneficios que hacen, y respecto a lo que decías de los presidiarios, 8 de cada 10 reos que se convierten al evangelio nunca vuelven a reincidir. Nunca más vuelven a delinquir. Sí, y en los otros debe ser, no sé, el 80% vuelve a delinquir. Exactamente. Entonces, es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros, ya que las iglesias evangélicas hacen un trabajo que de repente se les aplaude un poco, la mayoría de las veces nunca se le ayuda? Pero ¿qué podríamos hacer en tu futuro gobierno para poder ayudar a los pastores, a los sacerdotes, a las comunidades? Lo que me pasa es que yo creo que lo que nosotros tenemos que apuntar es ayudar a los chilenos que lo están pasando mal. Ajá. Y lo que sucede es que hay muchos proyectos y programas para evitar el consumo de droga, para evitar que los niños caigan en la delincuencia, muchos programas que no sirven. Entonces lo que yo veo es que los programas que están bien intencionados, porque las personas que están gestionando eso de verdad sienten que tienen que dar de alguna manera testimonio ante nuestro Señor. Eso sí hace una diferencia. Sí, claro. Y por lo tanto yo creo que nosotros debiéramos permitir que esas instituciones se hagan cargo de muchos programas, porque de verdad van a hacer una diferencia. Entonces, yo no siento que estemos ayudando a los pastores. Exacto. Yo no siento que estemos ayudando a la iglesia. Yo siento que estamos ayudando a los chilenos que necesitan, donde efectivamente una buena iglesia o una buena institución ligada a una creencia puede hacer una tremenda diferencia. Porque mira, Evelyn, sabes tú que acá en la región del Biobío a mí me tocó ser candidato a gobernador. La pérdida de dinero por estos proyectos mal habidos, impresionante, supera los 50.000 millones de pesos. ¿Te das cuenta lo que se podría haber hecho con 50.000 millones de pesos bien gastados? Claro, y yo cuando hablo de las iglesias cristianas, hablo de personalidades jurídicas que algunas de ellas tienen 30, 40, 50 años de existencia. Claro, en el fondo tienen una trayectoria de hacer el bien. Claro, porque uno tiene que también evitar que empiecen a nacer cosas que se hagan pasar por y que en realidad sea con el ánimo de robar, ¿no es cierto? Que lo tenemos tanto, desgraciadamente, en nuestro país. Pero yo tengo la impresión que nosotros debiéramos tratar de diseñar políticas donde instituciones serias ligadas a las iglesias puedan recibir una ayuda del Estado, básicamente para ir a ayudar a personas que lo están pasando muy mal y que necesitan algo en lo que creer y a lo que aferrarse para salir adelante en su condición. Evelyn, mira, estamos como yendo hacia la bajada de este programa. Quisiera hacerte algunas preguntas de carácter valóricas para el mundo evangélico, para el mundo católico, en tema de familia, y hacer una pequeña introducción, decir que, si bien es cierto, antes del estallido social, había un montón de elementos como ideológicos que aparecieron, que eran causas que parecían bastante buenas, como los feminismos, por ejemplo. ¿Quién no va a estar a favor del trabajo de la mujer, de la igualdad, todas esas cosas? La defiende, por ejemplo, la iglesia evangélica. Bueno, ya ustedes han incorporado pastoras. Muchas. Exactamente. Aquí en la región del Biobío existen 2 organizaciones pastorales que se dedican a aglutinar a estas hermanas que hacen trabajos sociales. Aquí también les mandamos un saludo cariñoso. Sí, mucho cariño. A ambas instituciones de mujeres. Pero yo recuerdo que en aquel entonces todos decíamos como que esta causa de la no discriminación tal vez era buena y de repente aparecieron banderas y cosas. Después de la Convención Constitucional como que hemos echado un poquito más para atrás y decimos, parece que estas causas eran medias políticas y medias complicadas, y por ahí entonces han surgido algunos mitos. En este caso se ha escuchado, y yo quisiera que tú nos clarifiques, porque yo sé que no es así y lo hemos conversado. Y dicen, no, pero si la candidata Evelyn está a favor del aborto. No, yo no estoy nunca he estado a favor. Porque cortan un pedazo de aquí, cortan un pedazo de allá. Y hoy hay un contexto nuevo. Las cosas cambiaron. No, yo nunca he estado a favor del aborto libre, nunca. Perfecto. Y lo he dicho muchas veces a lo largo de mi vida,
Nunca he estado a cargo del aborto libre y siempre he dicho que si alguien no quiere tener un niño, hay tantas formas de evitar quedar embarazada. Pero no me parece que eliminar a un ser humano en gestación sea la forma. Entonces hay un compromiso de parte de su candidatura. Siempre lo ha habido. Perfecto. Ustedes lo acaban de escuchar. Entonces vamos a sacar. Perdón, y lo dije hace un par de meses atrás, me preguntaron en un programa, creo que era de Chilevisión, y dije lo mismo. No era que estuviera conversando contigo, siempre he dicho lo mismo. Perfecto. Aborto libre no. Apoyo a las mujeres, sí, pero feminismo radical y cosas locas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que primero fue distorsionado. Además, uno veía que a una persona de derecha lo funaban, pero cuando hay una persona izquierda acusado de algo, nunca las vi. Ahí no había feminismo. No había víctimas, no había feminismo, todas calladitas, todas desaparecían. Entonces, efectivamente, se utilizó algo que es importante, que es que las mujeres tengan mismas oportunidades que los hombres, que no sean discriminadas, pero eso en realidad se utilizó políticamente, de una manera muy... O sea, a mí me ha dado vergüenza cómo no han reaccionado frente a cosas muy graves. Mira, hay un tema más que quisiera preguntarte, Evelyn, y yo sé que es de la preocupación de la gente de fe, la gente de las comunidades, que tiene que ver con el hecho de que todos estos temas importantes de la igualdad, la búsqueda de la justicia entre las personas en sociedad se han maltratado, se han ideologizado. Una de ellas es el tema del género, que se ha convertido muchas veces en una especie de ideología de género. Si yo utilizo el concepto que usaba el mismo Marx del espejo invertido, es una ideología que tiene centros de promoción, tiene una bajada en las políticas públicas, y se intentó aquí en Chile aprobar un par de veces la educación sexual integral, que básicamente es la mirada de la sexualidad que tiene el movimiento móvil, ¿cierto? Que es un movimiento político homosexual. Y se rechazó en el Congreso, y se rechazó en la primera Constitución, donde yo también fui constituyente. Entonces por ahí también algunas personas dicen, pero ¿y qué pensará sobre el tema del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y de que no van a haber estas imposiciones en los colegios? A ver, para mí, la libertad de enseñanza y el derecho del padre y de la madre de ver cómo educan a sus hijos, para mí eso es fundamental. Y me parece que el Estado esté metiéndose en poner o sacar valores o ideologías, no me parece. He estado siempre en contra de eso. Siento, digamos, que los padres son los responsables de sus hijos, ellos son los que lo trajeron al mundo, ellos son los que están a cargo de su futuro, y por lo tanto estoy totalmente en contra, ¿no es cierto?, de que se les imponga una determinada educación en el colegio. Lo que quisiera señalar también es que no me parece esto de darle hormonas a niños menores de edad. No me parece tampoco, porque además lo que ha sucedido, y hay harta evidencia de eso, es que muchas veces un niño tiene como una preocupación en términos de si se siente, pero cuando expresan esa preocupación, hay como que adultos que le dicen, sí, tú eres transexual. Y no les dan el tiempo ni conversar, ni de ver, sino que inmediatamente les meten la terapia de hormona. Y lo que se ha visto a nivel internacional, y también lo dijo, ¿no es cierto?, este informe de la doctora Cass en Inglaterra. Muy importante, yo creo que eso. Y lo otro que es muy importante, que pasó también en Inglaterra, es que la Corte Suprema señaló que, por ejemplo, los camarines, los baños, son para mujeres, biológicamente mujeres. Entonces yo creo que vamos un poco de vuelta, venimos de vuelta, porque se había avanzado
a tema, o sea, uno de repente veía una persona con barba, pelado, y decía que era mujer. Y exigía que si, por ejemplo, había delinquido, lo mandaran a una cárcel de mujeres. Y tú comprenderás que para las mujeres que estaban en esa cárcel, tener de repente a un hombre entre medio no corresponde. Así que sí, yo creo que yo soy muy respetuosa de las diferencias que hay entre los seres humanos. De verdad los respeto a todos. Y es un respeto genuino como ser humano. Y no permito que nadie haga ni broma ni nada. Es un ser humano que tiene la misma dignidad que todos los otros seres humanos. Pero se había llegado a algunos extremos que en realidad son difíciles de entender. Cuando uno veía, por ejemplo, una persona que decía ser mujer y competía en deportes con las mujeres. Me acuerdo haber visto a una mujer, creo que era en una cosa de box, que le quitaron el título a un señor que era hombre, pero que decía sentirse mujer y por lo tanto obviamente que le pegó, pues si tiene más fuerza, quedó llorando ella. Entonces, no, seamos sensatos, ¿o no? Seamos sensatos. Muy bien, Evelyn, nosotros estamos súper agradecidos que nos hayas acompañado en un café para Canut. Tengo una última pregunta. Antes de terminar este programa, porque también la han hecho, sobre todo los hermanos de iglesias evangélicas. Mira, la iglesia evangélica valora mucho el decreto 924 del Ministerio de Educación del año 83, que permite hacer clases de religión evangélica y católica al interior de los colegios, por supuesto, de manera voluntaria. Voluntaria. Y por ahí gente que parece que no te quiere mucho, decían ellos, no, ella está en contra de las clases de religión evangélica y van a desaparecer cuando llegue el gobierno de Evelyn Matei. ¿Qué le vamos a decir? Eso es total mentira. Yo no sé quién ha dicho eso, pero eso no refleja en absoluto mi sentir. Tú podrás haber visto que yo admiro mucho la labor de personas que en realidad actúan guiados por un amor a Dios y al prójimo, ¿no? Por lo tanto, su primer eso iría totalmente en contra de lo que yo creo, de lo que soy, de lo que siento. Así que eso es total mentira y me da mucha pena que se haga política sobre la base de la mentira. No es forma de hacer política. Es más terrible cuando esas personas probablemente son muy cercanos o se dicen cercanos. Las personas religiosas que recurren a ese tipo de mentira con tal de ganar un voto más, esas personas no son dignas de decirse religiosas. Pero qué maravilla, Evelyn, haber tenido esta oportunidad para clarificar tantos conceptos importantes para el mundo evangélico, el mundo católico, el mundo de la fe. Yo quisiera que este último minuto tú te dirigieras a la cámara y le des un saludo cariñoso y hagas un llamado a la gente también a votar por tu candidatura por las razones que tú estimas convenientes. Yo feliz de haberte tenido con nosotros, tu cámara para un café para Canut. Gracias, Luciano. Quiero decirle a todas las personas que están escuchando este programa, que están viendo este programa, que necesitamos sacar a Chile adelante. Eso significa terminar con la inseguridad en las calles. Eso significa cuidar nuestra frontera. Pero también significa crear empleos para que la gente pueda llegar a fin de mes con dignidad. Y eso lo vamos a hacer las personas de buena voluntad. Porque muchas veces hay demasiada ideología y muchas veces lo que se requiere es en realidad un buen corazón, buenos planes, soluciones que son prácticas y no tanto de andar peleándose porque si uno es de derecha y el otro es de izquierda, entonces este es mi enemigo. Acá en el fondo tenemos que trabajar todos por Chile, pero trabajar con recta intención por Chile, trabajar con rectitud, trabajar sin malgastar el dinero, trabajar con honradez, trabajar con aquellos que pueden hacer bien el trabajo, trabajar con aquellos que se han ganado el trabajo por sus méritos y no por los pitutos. Ese es el Chile que queremos y yo estoy segura que ese es el Chile al que usted aspira también, donde los papás puedan decidir qué tipo de educación van a recibir sus hijos
y donde el Estado no le venga a imponer ningún tipo de ideología. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, que te vaya muy bien, y como yo soy pastor puedo decirlo, que el Señor te bendiga, te acompañe en todas las cosas. Queridos amigos del mundo evangélico, sobre todo los católicos que oran, los que rezan, estemos pidiendo por un Chile mejor y pensemos bien dónde vamos a poner nuestro voto. Hemos tenido con nosotros a Evelyn Matei. Nos vemos prontamente en un café para Canut.